Vamos a compartir la palabra en el libro de Josué, capítulo 1. ¿Lo tienen, hermanos? Y así aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, y como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Acá podemos ver esta palabra, hermanos, que el Señor le comisiona a Josué, sucesor de Moisés. Moisés ya había muerto, ya había terminado su asignación, su tarea. Entonces el sucesor que toma el lugar de Moisés para introducir al pueblo en la tierra de Canaán, que era la tierra prometida, era Josué. Entonces el Señor acá le da unas palabras, y estas palabras que él le da las repite varias veces, ¿vio? Entonces yo también quiero repetirle estas palabras a usted. Acá el Señor le habla a Josué, que le dice 2 o 3 veces las mismas palabras, y yo también le quiero repetir estas palabras para usted. Amén. Dice acá en el verso 6, dice, vamos a leer el verso 5. Dice, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esa es una promesa, ¿vio? Pues esta promesa tenía una condición, ¿sí? Y la condición es: esfuérzate y sé valiente, ¿sí? Y si vemos el verso 7, dice, solamente dice, esfuérzate y sé, ¿cómo dice? Muy valiente. ¿Sí? Y el verso 9, ¿qué dice? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Sí? Una palabra que el Señor le repite, ¿sí?, a Josué. Yo no sé si Josué tenía un temor o tenía incertidumbre en su corazón, ¿sí?, de cómo iba a dirigir el pueblo, cómo llevar más de 2 millones de personas a la tierra prometida. No sé qué habría en el corazón de Josué para que el Señor le dé esta orden, porque él está dando una orden. Después le dice, mira que te mando, ¿no? ¿Sí? Ya es un mandamiento. Entonces el esfuerzo y la valentía son 2 cosas que nosotros debemos tener para poder alcanzar los objetivos, ¿no? ¿Sí? Entonces lo primero que usted tiene que hacer es pedirle y rogarle al Señor que Él pueda en usted, ¿sí?, despertar este espíritu, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos de Fares? Fares fue un hombre, fue valiente. También David fue un hombre valiente. David tuvo un grupo de valientes también, ¿sí?, porque había un espíritu, ¿sí?, en sus corazones, ¿sí?, de una intrepidez y un atrevimiento, ¿sí? Eran personas desafiantes en la fe, no tenían temor del porvenir, estaban confiados en el Señor. Entonces el Señor nos llama a nosotros en este tiempo a que podamos, acá mire la primera palabra que el Señor le dice a Josué, le dice, levántate, ¿sí? Uno debe levantarse y andar. Entonces mire, vamos a leer el libro de Joel, profeta Joel, en el capítulo 3. En el capítulo 3, en el verso 9, el Señor le dijo a Josué, levántate, ¿sí? Levántate. ¿Lo encontró? Joel capítulo 3, verso 9 dice, proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, dice, y despertad a los valientes, y acérquense, vengan todos los hombres de guerra, dice, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, y diga el débil, fuerte soy. Amén. ¿Ve lo que dice el Señor acá? Despierten, ¿sí? En el verso 9 dice, proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, dice, despertad a los valientes.
O sea que había acá unos valientes que estaban medio dormidos, ¿sí? Porque dice la palabra que Dios a nosotros no nos dio un espíritu de temor, sino de poder. Y el poder habla a través, ¿sí?, de la eficacia del Espíritu Santo en nuestra vida. Pedro, cuando predicó el Evangelio allá en el libro de los Hechos, al principio ellos tuvieron temor, se escondieron cuando al Señor lo llevaron preso en el huerto de Getsemaní. Todos los discípulos se escondieron del Señor, pero cuando vino en Pentecostés el Espíritu Santo sobre ellos cambiaron, mudaron, se volvieron otras personas, ¿sí? Tenían otra actitud. Lo que pasa es que a ellos les cambió. ¿Sabe que toda la obra que hicieron los discípulos estando con el Señor nunca fue con el Espíritu Santo? Eran ellos, ¿vio? ¿Sí? El Espíritu Santo lo tuvieron después. O sea, estos 3 años que tuvieron de ministerio siempre estuvieron en la carne, ¿vio? Pero aún así Pedro caminó en el agua, ¿vio? ¿Sí? Pero después el Señor se les reveló y sopló sobre algunos discípulos del Espíritu, ¿vio? Entonces ellos en Pentecostés, cuando vino la llenura del Espíritu Santo en sus corazones, ellos mudaron a otra persona, cambiaron de personalidad, ¿no? Era una persona que estaba llena del Espíritu y lo que tenían y manifestaban era una intrepidez para predicar y anunciar el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Entonces el Señor acá dice: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, dice, y despertad a los valientes. Y siempre dentro de toda congregación hay gente que tiene llamado, que tiene el propósito de Dios, pero hay gente que duerme, ¿vio? Que está dormida espiritualmente. Acá dice la palabra: forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, y diga el débil: fuerte soy. Ellos tenían instrumentos de cosecha y de siega, ¿vio? No tenían espadas. Pero de esos instrumentos el Señor le dijo: forjen espadas, ¿sí? Dice, de vuestros asadones y lanzas, dice, forjad espadas de vuestros asadones y lanzas de vuestras hoces. Ellos tenían instrumentos para cosechar, para cegar, ¿vio? Pero de esos instrumentos que ellos tenían que hacer instrumentos de guerra, ¿vio? Quiero leer una historia en Primera de Crónicas. Yo voy a leer otro versículo, si quiere anótelo, 1 Samuel 22, yo se lo voy a leer para que no lo busque, el 22:1. Ustedes manténganse en 1 Crónicas, que ahí vamos a ver la historia, pero para tener un contexto de la historia que vamos a leer. Dice así, capítulo 22 de 1 Samuel, oiga solamente, dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y él fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Acá podemos ver la historia de David, hermanos, que él, huyendo del rey Saúl, que le buscaba para quitarle la vida, él fue y se metió en una cueva, y esta cueva es la cueva de Adulam, y en esa cueva dice que ahí se juntaron juntamente con él todo este tipo de personas, ¿vio? ¿Sí? Gente que estaba afligida de espíritu, gente endeudada, gente que estaba mal, ¿no? Entonces todos se metieron adentro de una cueva, ¿no? Pero todos aquellos que salieron de esa cueva de Adulán fueron después los que se convirtieron en los valientes de David, ¿no? Algo pasó dentro de esa cueva, en el liderazgo de David, que esos hombres que se lamentaban y lloraban y se afligían sus corazones, gente que estaba triste de espíritu y que se fue a refugiar en la cueva, porque a veces cuando uno está mal mentalmente, emocionalmente, sentimentalmente, se encueva, ¿sí? Se refugia, ¿sí?, en ciertas actitudes y comportamientos que mayormente el ser humano tiene, y nosotros lo conocemos como depresión, ¿sí? Uno se encierra, se aísla, porque David era tal la persecución que él se terminó aislando. Pero él sabía que en su aislamiento, otra gente con los mismos problemas que él tenía se iban a reunir con él. Él venía escapando para que Saúl no le quite la vida, ¿no? Pero él ahí estuvo con estos hombres, y de estos hombres se levantó un gran ejército. Y estos hombres fueron conocidos como los valientes de David, ¿sí? Y hay hombres que se han destacado, ¿sí?, por lo que han hecho con respecto a David. Y ellos pudieron revertir su mentalidad, su corazón, su acción, su accionar, su actitud, solamente por el hecho de estar con David.
Lo que pasaba es que David tenía un conocimiento, ¿sí? No solamente de la ley del Señor, sino un conocimiento de Dios. Era un hombre que conocía a Dios. Él escapaba para preservar su vida y él tuvo oportunidad de matar a Saúl y no lo hizo, ¿no? Pero David fue siempre un hombre valiente, aún desde su juventud. Él fue el primero en tener un espíritu intrépido, ¿no? ¿Se acuerda cuando en el capítulo 16 de Samuel dice que Goliat desafiaba a los ejércitos, los escuadrones del pueblo de Israel? Y dice que durante 40 días amedrentaba Goliat con los gritos, desafiando al pueblo de Israel. Y dice que todos se escondían, ¿no? Todos tenían miedo. Y aún Saúl, que era el más alto de todos los hombres en el pueblo de Israel, y aún él tampoco enfrentaba, ¿sí?, a este gigante. Pero David tenía un corazón que conocía al Señor, tenía una dependencia de Dios, y por eso tenía valentía, ¿no? Él había matado al oso, había matado al león, y él protegía las ovejas que no eran de él, eran las ovejas de su padre. Y él desarrolló tal confianza en su corazón, tal dependencia del Señor, que hizo un hombre valiente, ¿no? Entonces desafió a Goliat, y a través de matar a Goliat con la misma espada, él cobró una fama, ¿sí?, en todo Israel, y por causa de su fama, ¿sí?, el propio rey, que él le salvó el pellejo en cierta forma a ese ejército, lo terminó persiguiendo. Entonces David, para no atentar en contra de la autoridad que tenía, lo que hizo, se fue contra él. Ahora, cada palabra no muestra cuánto tiempo estuvo ahí, pero sí muestra que forjó él, en el corazón de estos hombres, él forjó un carácter, una intrepidez, una manera de pensar, una forma de enfrentar la vida, que todos fueron hombres valientes, ¿sí?, hombres de guerra, ¿no? Dice que uno solo había matado a 840 personas, un solo soldado de él, un solo valiente. Y estos eran de los afligidos, ¿no?, de los que se escondían, ¿no? Entonces, vamos a ver la historia acá en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 11, 10. ¿Sí? Vamos a leer. Dice, estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino con todo Israel, para ser rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Y este es el número de los valientes que David tuvo: Jasobeán, hijo de Acmoni, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. Tras él de este estaba Yazar, hijo de Dodo, ahorita, el cual era de los 3 valientes. Este estuvo con David en Pas-Tamín, y estando junto allí en batalla a los filisteos, y había allí una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron en medio de la parcela, y defendieron y vencieron a los filisteos, porque Jehová los favoreció con una gran victoria. Y 3 de los 30 principales descendieron a la peña, a la cueva de Adulán, estando en el campamento de los filisteos, en el valle de Refidim. Mira, acá hay otro, vamos a leer el verso 22, dice, Benaía, hijo de Joaída, hijo de un varón valiente de Capsel, de grandes hechos, él venció a los 2 leones de Moab, también descendió y mató a un león en medio de un foso en un tiempo de nieve. Y él mismo venció a un egipcio, hombre de 5 codos de estatura, o sea, un gigante, y el egipcio traía una lanza como un rodillo de tejedor, mas él descendió con un báculo y arrebató el egipcio la lanza de la mano y lo mató con su misma lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joaída, y fue nombrado con los 3 valientes, y fue el más distinguido de los 30, pero ninguno igualó a los 3 primeros. A este puso David en su guardia personal. Mira, hermano, toda esta gente eran personas que tenían una mentalidad, ¿sí?, de cueva, ¿vio? Una mentalidad encerrada, ¿vio? Una mentalidad siempre de frustración, que no había triunfo. Por eso es que muchos de ellos estaban endeudados, afligidos en espíritu, ¿sí? Eran gente con grandes dificultades, pero algo David trabajó en el corazón de ellos, a través de la palabra del Señor, considero yo, que ellos fueron hombres de renombre, que por eso Dios permitió que se escriba aún en la palabra del Señor, para que quede en favor también de nuestra vida, ¿vio? Como un ejemplo. Mire lo que dice acá en el verso 15. 3 de los 30 principales descendieron a la peña de David, la cueva de Adulán, estando en el campo de los filisteos, en el valle de Refaim. Y David entonces en la fortaleza, y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. Y David deseó entonces y dijo, ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Y aquellos 3 rompieron por el campamento, aquellos 3, lo que conté al principio, aquellos 3 y se rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no quiso beber, sino que la derramó para Jehová, y dijo, guárdeme mi Dios de hacer esto. Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído, y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos 3 valientes. Mira la historia. Ellos estaban por ahí, ¿no? Pero ellos escucharon lo que David dijo, ¿no?
Dijo, ¿quién me diera de beber el agua del pozo de Belén? ¿Vio? Y ellos de pasada escucharon esto, ¿vio? No es que él los mandó, no es que él les pidió, ellos oyeron, ¿vio? Ellos sabían que David era proclamado rey por el Señor, que había un ministerio y un reinado de gobierno sobre la vida de él. Entonces tenían tal lealtad en sus corazones que ellos entregaron su propia vida por un poco de agua. Ese tipo de valentía es lo que Dios busca en nosotros, ¿vio? Y recuerde que estos hombres eran los hombres que un tiempo atrás estaban escondidos en una cueva, ¿vio? Entonces, que Dios cómo puede revertir un corazón y un pensamiento y transformar toda una mente para ser hombres y mujeres que seamos valientes para el Señor. Recuerda lo que el Señor le dijo a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Sé muy valiente. 3 veces le dice, ¿no? 3. ¿Sí? No le dijo 2, le dijo 3. ¿Sí? Entonces acá el Señor muestra a través de esta historia que hay hombres, ¿sí?, que Dios busca, y este es el tiempo de que el Señor está tratando de despertar y buscar a aquellos que tengan un espíritu de valentía, ¿no? Uno tiene, mire, la cueva no es para siempre. Usted puede vivir en la cueva, ¿no? Puede estar en la cueva, pero la cueva no es para siempre. En algún momento hay que salir de la cueva, ¿no? Porque quien no sale de la cueva morirá en la cueva, ¿no? La cueva representa la conformidad, representa el confort, representa la protección, ¿sí?, la seguridad que uno puede tener en su vida, ¿no? No hay riesgo, no hay peligro. Usted tiene un respaldo, tiene un techo, tiene paredes alrededor. Si viene el enemigo de frente, usted puede pelear, ¿no? Ahora, salir a un campo abierto, solo la habilidad y la capacidad y la intrepidez que tenga la persona en el espíritu puede pelear. Acá, como Benaya dice que cayó en un foso, ¿sí?, en un tiempo de nieve, cayó y adentro había un león, imagínense, ¿sí? Dice que mató al león. O sea, eran hombres aguerridos, ¿sí?, no de una forma brutal, sino espiritualmente. Y a eso Dios nosotros nos desafía, ¿no? A hacer cosas que no estamos acostumbrados a hacer. Estos hombres solamente oyeron lo que el rey dijo y fueron. Y hay una representación, porque el Señor nació en Belén y Él es el agua viva. Él es la fuente de vida. Cristo es la palabra, Cristo es el agua que limpia. Entonces David dijo, ¿quién me diera de beber esta agua? Por eso David entendía el simbolismo del agua que representaba a Cristo, que era el agua purificadora, el agua que restaura, el agua que sacia, el agua que levanta el espíritu del hombre. Por eso David no se la tomó. Hizo algo simbólico, representando lo que Dios haría con el Señor. Lo puso como ofrenda, lo ofrendó a Dios. David era un hombre que conocía a Dios. Vio el sacrificio de esos hombres, ¿no? Ellos pusieron su vida por causa de un deseo. Entonces ahora nosotros vamos a trasladar esta forma de pensar, este ímpetu del espíritu de estos hombres, a nuestra vida personal. Porque cuando usted afina su oído espiritual, usted va a escuchar el deseo del Señor. Usted va a escuchar cuáles son sus deseos, cuál es su voluntad, qué es lo que está esperando de nosotros, qué Él espera de tu vida. Estos hombres oyeron, nadie le mandó, pero oyeron lo que Dios estaba hablando, oyeron lo que David estaba hablando. David es un tipo de Cristo, es un rey que se sentó en el trono del Señor. Ahí se sentará también el Señor Jesucristo, un inmortal. Cuando usted busca las cosas del Espíritu y comienza a entrar y abrir su corazón a la presencia del Señor, y más importantes son las cosas de arriba que las cosas de esta tierra, ¿sí? Como bien dice la palabra, muchos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Entonces tu oído se afina a las cosas espirituales, usted va a entender lo que Dios quiere para su vida. Va a redescubrir el propósito de Dios. Pero Dios necesita despertar nuestro espíritu, que tengamos un espíritu valiente, ¿vio? No un espíritu religioso, no un espíritu de costumbre, sino un espíritu de valiente. Estos hombres peleaban en pos de aquel que ellos servían, que era David. Ahora, si nosotros somos llamados por el Señor a servirle, tenemos que pelear por su causa. Tenemos que tener ese ímpetu en nuestro espíritu de pelear por su causa. Ahora, para eso tiene que salir de su cueva.
Tiene que salir de sus cuatro paredes religiosas que están en su mente. Para entrar al ambiente espiritual, pues yo digo, cuando usted, mira, algunos ya están alabando y se va para afuera, no sé qué hacen afuera. Cuando se está alabando al Señor, es el momento de alabar al Señor, usted tiene que tener reverencia y tener respeto. Mira, hermano, si acá entrara una autoridad, que fuera de gobierno a alguien, por respeto algunos no se irían. Pero estamos tan acostumbrados a hacer lo que hacemos, hermano, que no es lo mismo levantarnos y irnos. Eso es una ofensa, hermano, es una ofensa. Y le digo para los que se están acostumbrados a levantarse, mira, alabanza y dice. Mira, el momento de adorar a Dios es el momento de adorar a Dios. Punto. No otra cosa. ¿Quiere ir al baño? Vaya antes. ¿Quiere tomar agua? Tome agua antes. ¿Cuánto duramos? 25 minutos con mucho. Con toda la furia, ¿eh? Y cuando usted ve que se está generando un ambiente espiritual, usted tiene que estar muy bien en la carne para irse. O no le importa. ¿Usted es espectador o es participante? Ahora, todas esas cositas, esas mañas que tienen algunos, ¿sí?, restan a lo que estamos haciendo. Restan al ambiente espiritual. ¿Sí? Entonces, pues yo le digo, hermano, si usted quiere hacer la voluntad del Señor, aprenda a respetar a Dios primero. ¿Sí? ¿Sí? Y algunos no lo hacen, no que lo hizo hoy, siempre lo hace. Siempre lo hace. ¿Sí? Entonces ya es una mala costumbre. Primero que es una mala costumbre, segundo que es un mal ejemplo para otros. Y es un acto de irreverencia delante de Dios. Porque nadie que tenga una conciencia que se está ministrando en la presencia del Señor, después querrá servir a Dios. Porque si te toca servir a Dios de este lado, acá arriba, ¿qué vas a esperar de los demás? ¿Sí? Entonces lleva esas mañas, sáqueselas. Y mire, hermano, acá ni bien se dice buenas noches, buenas tardes, buen día. Todo lo que están allá atrás tiene que estar acá. No tiene que estar en la puerta. En la puerta está cuando el bien se abre, listo, punto. La gente puede entrar sola. Cuando se empieza a hablar, tiene que estar acá. A veces pasa que se está orando y algunos están afuera. No puede pasar eso. O hay algo que no está bien en el corazón contra el que está ministrando. Algo está mal ahí, que tiene que corregir, o tiene muy mala maña. Entonces, hermanos, esas cosas tenemos que corregir. No puede pasar más. Ni aún los chicos. En el momento de la oración, los chicos tienen que estar acá. Por eso en el cartel ya dice, después de la alabanza, que vaya. Puede tener que aprender a alabar también a Dios. ¿Entiende que hay un respeto, ¿no? ¿Sí? ¿Usted cree que Dios está acá? ¿Que las promesas de Dios son verdaderas o no? Entonces, si usted cree, pues yo digo, mire, yo le quiero sacar de su cerebro la actitud religiosa, ¿no? Si usted cree que donde hay dos o tres reuniones en el nombre del Señor, Él está en medio de nosotros, entonces tiene que comportarse como si fuera quien está acá. ¿Entiende? Por eso sabemos la palabra, conocemos la palabra, ya sabemos el versículo de memoria, pero nuestra conducta, nuestra acción es como si fuera que no entendemos. Ahora, si yo creo de verdad que el Señor está acá, mi corazón a mí no me permite moverme de acá. Al contrario, yo quiero encontrarme con Él. Mire, yo cuando comenzamos nosotros a cantar, yo quiero sentir la presencia de Dios. Y cuando no siento, me voy como vi. Entonces yo lucho conmigo mismo para que ninguna cosa de mi mente me distraiga. ¿Usted por qué cree que yo estoy acá con los ojos cerrados? No hablo. Para distraerme. Porque hay gente que se mueve, gente que se levanta, gente que se va. Entonces cuando abro los ojos ya me empieza a agarrar bronca, ¿vio? Porque en el momento que todos tenemos que estar unánime, haciendo, bueno, los más chiquitos que son pequeños, no sé, 3, 4 años, bueno, se puede entender porque muchos no entienden. Pero ya los otros chicos que ya están escolarizados, ya son un poco más grandes, ya entienden que se pueden sentar en un colegio, acá también tienen que aprender. Pero no son los chicos, son los grandes los que se mueven. Mira, hermano, esas cosas es una falta de respeto. ¿Sí? Yo corrija esas cosas. Corrija esas cosas. Corríjala porque si no después le voy a llamar por el nombre y apellido. No hay próxima. Le voy a decir, adora a Dios, quédate en tu lugar. Pues ella irrumpe, ¿vio? Porque mire, uno viene acá con el corazón, tratar de que uno perciba a Dios, que busca a Dios. Mire, si todos nos ponemos de acuerdo,
y buscamos al Señor, la presencia de Dios se va a mover en el lugar. ¿Me entiendes? Entonces usted va a salir más fortalecido, va a ser ministrado por el Señor. Ahora, si cada uno está en su mundo, bueno, no pasa nada. Vos sabés, si a veces el ambiente es seco, que parece que cantamos y no pasó nada, ¿no? Que no hay nada, ¿no? ¿Sí? Ni un pájaro, ¿vos lo veo? Bueno, muchas veces es como viene la gente. Entonces, el que está acá arriba, cuando comienza a orar, uno tiene que tratar de romper eso que está en el ambiente. Es un ambiente que está... ¿Cuántos estuvieron el domingo? ¿Cómo le pareció el ambiente del domingo? ¿Era espiritual? ¿No? Había una resistencia terrible acá adentro, hermano. ¿Por qué? Porque la gente carga otro espíritu. Obviamente que viene mucha gente que es inconversa. Entonces, eso en el ambiente espiritual choca, ¿no? ¿Sí? Entonces es difícil ministrar. Ahora, cuando somos todos cristianos, tendría que ser fácil. Pero a veces no lo es. Porque la gente viene con una mala actitud. Dice, oh, este va a cantar ahora. Bueno, y ya le molestó, ¿vio? Entonces ya se cierra, ¿vio? Ni canta, ¿yo? ¿Sí? Esto no se trata de gusto, hermano, ni de preferencia. Se trata de buscar a Dios. ¿Sí? Entonces usted tiene que tener una actitud de apoyar todo lo que se haga. ¿Sí? Porque eso genera que la presencia de Dios se mueva en este lugar. Y a usted le es favorable si la presencia de Dios se mueve. Mire, es favorable si Dios ministra. ¿Sabe por qué? Porque Dios puede darnos una palabra para usted cuando la presencia de Dios se mueve en el lugar. Ahora, cuando todo está seco el ambiente, es complicado. Así como viene, se va. Se va más cargado, capaz, ¿no? ¿Sí? Sufrió el calor, no era la que termine, ¿no? Se fastidia, ¿no? ¿Sí? No, usted tiene que aprender que usted es parte y un generador también de que la presencia de Dios se mueva. ¿Usted cree que Dios vendrá a un lugar donde Él no es bien recibido? ¿Que la gente no valora su presencia? ¿Que usted oye la palabra y se duerme? ¿Sabe que hay gente que se duerme cuando empezó a predicar? ¿De verdad? ¿Sí? No sé si es costumbre, pero allá en mi casa también pasaba, se dormían. ¿Sí? Bueno, puede ser que está cansado, ¿verdad? Pero mira, cuando se termina el ambiente del culto, va a ver que todo se despierta en la mente, ¿no? Como que se activó todo, ¿no? Se cerró la cortina. Algo pasó. Es porque se cortó el ambiente espiritual. Entonces, miren, nosotros luchamos. Miren, yo les voy a contar cómo es el asunto de acá. Cuando uno va a predicar y va a orar, nosotros estamos preparando un lugar para que usted pueda recibir la palabra. Entonces tratamos de generar un ambiente espiritual, orando, clamando, buscando a Dios, ¿sí? Para que podamos recibir la palabra. Porque uno cuando ya está distraído, ya cuando vino, ya oró, ni oró siquiera, se arrodilló nomás porque está ahí durmiendo en la almohada, y después se sentó, cantó, y ya. ¿Sí? Entonces hace todo más difícil, ¿no? No, hermano, usted es miembro del cuerpo de Cristo. Pero recuerde, usted tiene que ser un miembro activo. Entonces, ¿cuántos son valientes? ¿Ah? No creen que son valientes. Entonces despierte, pues. Despierte. Si tiene ganas de gritar cantando, grite, cante. Exprese su alabanza a Dios. Eso mueve la mano de Dios. ¿Sí? Porque cantamos con el corazón. Yo cuando tengo que cantar, le canto a Dios canto como perro, pero canto. ¿Sí? Pero yo quiero que Dios reciba lo que yo estoy dando. ¿Sí? A mí no me importa la gente, porque yo, el culto no es para la gente, el culto es para el Señor. El culto es para Él, la alabanza es para Él. La oración la hacemos a Él. Ahora el Señor no habla cuando predicamos la palabra. Le habla a usted y me habla a mí. ¿Sí? Entonces, hermano, en estas cosas usted tiene que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque sabe que estas mañas, estas actitudes, ¿sabe qué hace? Aleja la unción de la persona, ¿no? El Espíritu Santo nunca más te va a dar algo si vos no te respetas. Todo lo que usted no valore y no respete, se te va a alejar. Va a restringir. Usted tiene que cuidar la presencia de Dios. Y si Dios te dio algo, cuidarlo. ¿Cómo se cuida? Respetándolo. Usted tiene que ser consciente que el Espíritu Santo está en usted. Todo el tiempo. Entonces cuide la presencia de Dios. Ahora, no somos conscientes de la presencia de Dios cuando venimos acá, pero a veces ni eso respetamos. Lo digo, respete. ¿Sí? Porque hay que modificar mañas, ¿no? Y cosas, ¿no? Que no están bien. Delante de que no están bien. ¿Sí? No están bien. Lea el libro de Nehemías. Le dejo tarea, léalo. ¿Sabe cuando se abría la ley? Dice que todo el pueblo estaba de pie, atento a las palabras que se van a decir. Todo el pueblo, grandes y chicos, todo el pueblo, de pie. Imagínense, todo el día leyendo la palabra, no un versículo, todo el día leyendo la palabra.
Todo el día, hasta que se ponía el sol. Todo el día. Se tenía una reverencia al Señor, porque había sido destruido, ¿sí? El templo, las murallas. Nehemías reconstruyó toda la muralla, empezaron a reedificar, y Esdras encontró la ley, lo que se había perdido. Entonces el pueblo se gozó que volvimos a encontrar los mandamientos de Dios. Si fuimos llevados cautivos, lo encontramos ahora. La gente dice que lloraba, ¿sí? Oyendo la palabra. Por eso, hermanos, uno tiene que tener un corazón disponible para Dios, ¿sí? Y sabe que siempre la oración, mire, la oración refleja la humildad del hombre. ¿Sabe? Cuando usted ora, usted refleja la humildad de su corazón, ¿sí? Todo aquel que es dependiente de Dios siempre orará, siempre orará. ¿Sí? La oración refleja tu comunión con Dios. ¿Sí? La oración. ¿Sabe qué quiero hacer yo cuando canto al Señor? A mí no me importa si hay 300 cantando, 200, o 10, o 20, o 1, o 2, o 3. Yo lo que quiero es que Dios me escuche a mí. Nada más. Mi deseo es que lo que yo estoy cantando llegue al corazón de Dios. Entonces yo cierro mi ojo y me pierdo, ¿veo? Sí. A veces abro un poquito los ojos porque tengo miedo de caerme, ¿yo? Sí. Porque de verdad, yo a veces uno estaba con los ojos cerrados. Un día me acuerdo que fui a una iglesia y yo antes oraba así bien bajito, yo así, como, bueno, Señor, ayuda, hermano, y bien tranquilo yo, ¿sí? De que no me había caído todavía el aceite, yo. Todo estaba bien seco, yo. ¿Sí? Señor, ayuda, hermano, los hermanos. Un culto me invitaron a predicar. Y bueno, así medio muerto, yo, la oración, yo. Y si se dormían tenían razón, porque era para dormirse. ¿Sí? Y entonces el Espíritu Santo me dijo ahí, habla más fuerte. Y empecé a levantar la voz, yo. Me dijo, más fuerte. Y empecé a gritar. O sea, me cagó una patada. Grita ahora, así como grita en tu casa. Y empecé a gritar. Y la presencia de Dios empezó a mover. Se ve que el Señor me quería romper la estructura, ¿yo? Y me llevó a otra iglesia porque yo rompí la estructura que tenía. Pues ya era vergonzoso, ¿yo? ¿Sí? Y desde ese día cambié mi forma de orar. Pero Dios me impulsó, ¿yo? Ahora tuve que obedecer. Ahora cuando yo abrí mi ojo estaban los músicos acá, ¿yo? Y había una consola ahí metida adentro de una pared. Y la gente allá. Y yo estaba acá, mira, yo estaba acá. Contra la pared, y allá. Pero yo estaba conectado en lo que Dios me hablaba en un momento. Después cuando me abrí los ojos me dio un poco de vergüenza, ¿sí? Porque me di cuenta que no sé cuánto tiempo tuve así, ¿no? Pero de ahí cambió mi forma de orar. Nunca más oré de la misma forma, jamás. Dios irrumpió algo en mí, ¿no? Pero yo me tuve que atrever a hacerlo, ¿no? ¿Sí? Pero yo quiero, hermano, que cuando nosotros oremos y adoremos al Señor, nos encontremos con Él. ¿Sí? Es como dice el libro de Cantares. ¿Alguien ha visto al amado de mi alma? Bueno, cuando usted está adorando, bueno, estamos en nuestros amores con nuestro amado Dios. Usted tiene que encontrarse con Él. Y el que le esté buscando con sinceridad de corazón lo va a encontrar. Dios te va a tocar, Dios te va a ministrar, Dios te va a quebrantar, vas a sentir la presencia de Dios. Ahora si lo hacías todo rutinario de la mente nomás, que querés entenderlo todo con tu cabeza nomás, olvídate. Dios ni te va a tocar. Dios nunca se metió con la estructura religiosa de Dios. Rompa su límite. ¿Sí? ¿No te acuerdas de Fale siempre yo? Hizo algo más. A veces me da ganas de decirlo de y tal, y bueno, dígalo. Y a veces estoy cantando y me da ganas de llorar, llore. Tengo ganas de hable. Si Dios le dio donde le hable. Es el momento. Pero hay gente que reprime yo y se encueva yo. Y siempre va a estar en un lugar. No va a pensar en lo que estoy llorando, que estoy gritando. Háganlo. Donde está el Espíritu del Señor tiene que haber libertad. No hay estructura, ¿no? No hay estructura. Tampoco caemos en el extremo del desorden, ¿no? Pero hemos experimentado la presencia de Dios nosotros, hermanos. Volvemos, para no dejar los valientes con el agua en la mano. Bueno, pero tenía que decir, porque si no, para el sábado van a hacer lo mismo y le voy a tener que revolver con algo de acá. O le voy a tener que llamar ahí que venga y se sienten acá. No quiero hacerlo yo, porque era medio pesado, ya le cambia el ambiente si no tiene que hacer eso. Entonces le digo ahora porque no lo hago más. ¿Sí? Si estamos hablando acá, no se levanta. A menos que se está haciendo encima y es urgente, bueno, pero se va para el baño, ¿no? O vengan por un pañal. Sí, porque hay que empezamos a cantar y empieza, va a tomar, ¿no?
Empezamos a cantar y empieza el baño. Justo en el momento ese yo. Y llegó antes, vio, estuvo ahí y no le agarró de gana de nada. Ahora cuando. Parece el diablo, vio que te agarra, ¿vio? ¿Tiene dominio propio usted? Bueno. Entonces aguanta. Se me vino algo en la mente, pero no le voy a decir. Bien. Le damos de vuelta. 11, 16. 17. David deseó entonces y dijo: ¿quién me diera de beber las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Y aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba a la puerta y la tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová y dijo: guárdame de mi Dios de hacer esto. Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos valientes. ¿Sí? Mira, hermano, qué atrevidos, qué intrépidos. Un espíritu determinante, ¿no? Yo creo que habrán estado en algún lugar ahí y escucharon lo que David dijo en voz alta, ¿no? Y fueron, ¿no? Y arriesgaron su vida por un poco de agua. ¿Sí? Por eso, hermano, cuando usted se conecta en el espíritu, en las cosas espirituales, y si quiere aprender a entrar en las cosas espirituales, primero tiene que aprender a adorar. ¿Ah? El ambiente de la alabanza, de la adoración, es un ambiente para empezar a entender y a caminar en lo espiritual. Entonces, porque usted va a entrar a un mundo desconocido, ¿no? Donde el Espíritu habla, donde el Espíritu dirige, donde los pensamientos de Dios empiezan a llegar a nuestra mente, ¿sí? Donde Dios ministra en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Entonces, todas estas cosas usted tiene que aprovechar. Y cuando usted camine en este camino, de esta forma, como dice el libro de Romanos, andando en el Espíritu, porque hay que andar en el Espíritu y hay que vivir en el Espíritu, ¿sí? Entonces dice la palabra que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces usted va a escuchar, cuando tiene su oído afinado, por andar en el Espíritu, cuál es el deseo del Señor. ¿Qué le está pidiendo? Porque usted sabe que el Señor ora, ¿no? ¿Qué oración estará haciendo ahora? Dice que intercede por nosotros, ¿no? Dios tiene peticiones en su corazón. ¿Cuáles serán los deseos de Dios? A través de la palabra, mire, oyendo la palabra y caminando bajo la palabra del Señor, usted va a ir descubriendo cuál es la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo va a convencer tu corazón, el ímpetu va a poner en tu corazón para hacer algo, ¿no? En las cosas del Señor. No le estoy hablando de la vida secular, estoy hablando de la vida espiritual, de tu vida espiritual. Porque el propósito de Dios es crecer como árboles plantados junto a la corriente de las aguas, ¿no? Entonces yo tomo esta historia de estos hombres que fueron tan valientes, hermanos, tan atrevidos, ¿sí? Arriesgaron todo por un poco de agua. Entonces, que está dispuesto a arriesgar por el Señor, porque sabe que por este evangelio se corre riesgo, ¿no? Por eso el Señor dijo: aquel que quiere preservar su vida la va a perder, pero aquel que pierda su vida por causa de mí, ese va a ganar su vida. Por este tipo de vida que es una vida espiritual, y con ello la vida eterna, ¿no? Nosotros vamos en pos de esto, hermano, ¿sí? Que la iglesia en este año, yo le dije, no hagamos las mismas cosas que hicimos el año pasado. Que podamos de todo corazón, hermanos, cuando terminemos el año, se cierre este ciclo, ¿sí? Poder chequear en nuestro corazón que hemos crecido, que hemos avanzado, que hemos alcanzado algunas metas, ¿no? ¿Cuándo tienen metas? ¿Algunos se tomó el trabajo de escribir alguna meta de la que hemos hablado el año pasado? Bueno, recuerde que no se alcanzan las metas solamente deseando, ¿verdad? ¿Sí? David deseó el agua, pero estos se ejecutaron, un deseo, ¿verdad? A veces Dios tiene deseos, corazón. ¿Sí? Por eso el profeta Isaías decía: ¿quién irá? ¿Quién irá? Decía. Cuando oyó la voz, se lo reveló el Señor en el capítulo 6. ¿Quién irá? Y Isaías respondió, dijo: heme aquí, Señor. Heme aquí. ¿Sí? ¿Quién irá si a Dios envía? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Sí? Porque mucha es la mies, pero los obreros son pocos.
Pero no obreros que hacen cualquier cosa, sino este tipo de obreros que ponen la vida, ¿no?, por una causa. Ellos eran varones de guerra, ¿no? Pero recuerden de dónde salieron de una cueva. Entonces no importa de dónde nosotros venimos, no importa la condición de cómo empezamos, lo que importa es el final, cómo vamos a terminar. Puede haber venido pobre, endeudado, afligido, cansado, separado, arruinado, deprimido, como sea. El tema es cómo vamos a terminar. ¿Cómo va a terminar? Hugo hoy hablaba cuando oraba, ¿sí? Decía que está escribiendo el Señor la historia. ¿Cómo va a terminar nuestra historia? ¿Cómo va a terminar tu historia? ¿Sí? Cuando ya tenés el sepulcro, ¿cómo va a terminar tu historia? Por eso digo, hermanos, que la mayoría de las riquezas están en el cementerio, ¿no? ¿Sí? Hay hombres y mujeres que llevaron los sueños, los talentos, los propósitos a la tumba, ¿no? Y nunca lo cumplieron. Porque para cumplir la voluntad del Señor, hermanos, usted necesita valentía. Tiene que ser valiente. Por eso Dios lo afirmó 1, 2, 3 veces. Por una no alcanzaba. Sé valiente, Josué. Sé muy valiente, Josué. Mira que te mando que te esfuerces, seas valiente. 3 veces le dijo Dios. Dios está ratificando una necesidad para alcanzar un objetivo. Si no hay valentía en tu corazón, no vas a alcanzar el propósito de Dios. Porque el propósito de Dios no cumple en los mediocres, ¿no? Ya está media tinta con Dios. No en parte sí, en parte no, en parte obedezco, en parte no. No, es todo por el todo. Por eso el Evangelio, cuando es predicado, hermano, tiene que arrasar tu corazón. Yo le digo, el Señor no quiere ni restaurar, ni cambiar, ni ayudar tu vida. Porque nuestra vieja naturaleza no sirve para nada, ¿verdad? No hay nada bueno en nosotros. Por eso dice la palabra que el que está en Cristo es nueva criatura, ¿verdad? Vuelve a nacer. Este viejo hombre no se remarcha, no se restaura, no se compone, no se le pone parches, no se le hace mejoras. Este viejo hombre tiene que ser crucificado para que Cristo sea levantado en nosotros. Y la naturaleza de Cristo, el ADN de Cristo que está en nosotros a través del Espíritu Santo sea vista en nuestras virtudes, nuestras actitudes. ¿Usted cree que Cristo no fue valiente? ¿Ah? ¿Cree que Cristo fue valiente? Fue valiente hasta la muerte de cruz. El Espíritu de Jesús fue un espíritu intrépido. Rompió todos los parámetros conocidos de la religión. Todo el status quo de la religión, el Señor lo tiró por tierra, ¿vio? Cambió todos los modelos que había. Y rompió, ¿vio? Cambió todos los paradigmas de pensamiento. Trajo una nueva forma, una nueva conducta de vida, ¿vio? Por eso el Evangelio es una nueva vida. No es una mejor vida. A la vida que vos tenías la vamos a mejorar un poco. No. Es una nueva vida. Tu vieja vida no se puede mejorar. Entonces Dios te da una nueva a través de la fe. Entonces el Señor te enseña a vivir no como un cobarde, sino como un valiente. Los valientes arrebatan el reino, dice la palabra de Dios. Los valientes son los que entran, los valientes son los que conquistan. Conquistó Josué porque fue un valiente. Recibió toda la directriz, oyó al Señor cuando la cosa de Jericó, cómo iba a ser derribada la muralla de Jericó. Y pudo entrar a esa tierra por ser la vida. José, Caleb, José, David, otros hombres de Dios tuvieron un espíritu valiente, ¿no? Por eso dice la palabra que Dios nos dio un espíritu de temor. El espíritu que Dios nos dio es un espíritu de poder. Entonces hay algo más que buscar. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama unción. Usted tiene que buscar unción para que no esté seco espiritualmente. Busca la unción. Busca el poder de Dios. Que Dios te encienda internamente. Así dijo Jeremías en el capítulo 15. Dice, por causa de tu palabra, dice, no hablaré más en tu nombre. Señor, no voy a hablar más en tu nombre. Porque por causa de tu palabra recibo ofrenda, recibo burla, escarnio. Me ponen en el cepo, en la cárcel, me andan en el patio, se burlan de mí.
Por causa de tu palabra, no hablaré más en tu nombre. Pero dice, no obstante, mientras tanto, yo decía estas palabras, un fuego ardía en mi corazón, que no pude soportarlo. Ese es el llamado de Dios. Esa es la unción de Dios sobre el corazón de un hombre o una mujer. Uno de los ministerios más tristes es el ministerio de Jeremías. 50 años predicando la palabra, nadie se convirtió. Pero él fue fiel hasta la muerte. Nadie le creyó, nadie le siguió, nadie, ni un solo discípulo tuvo Jeremías. Pero el propósito es mayor, ¿vio? Porque nadie va a alcanzar el propósito de Dios con la mente humana, nadie. Ni con matemática, ni con especulación humana. No vas a llegar, no te va a dar. Porque esto no es ni con ejército, ni con espadas, ni con el Espíritu de Dios. Estos hombres tenían un espíritu distinto, otra actitud, pero no una actitud arrogante, soberbia, sino un convencimiento en su corazón de quién es Dios. Usted tiene que conocer al Señor. Cada culto que usted viene acá, usted tiene que aprovechar de conocer la presencia de Dios. Porque muchos conocen la palabra de Dios, pero no la presencia de Dios. Mira, hermano, cuando la presencia de Dios te toca y ministra tu corazón y usted comienza a entrar en esa etapa espiritual, nunca más va a ser la misma persona, jamás. Nunca. Y cuando usted recibe un toque del Espíritu Santo, siempre vas a estar anhelando lo mismo. Te vas a dar cuenta que los cultos no son iguales cuando Dios no te ministra. Para mí los cultos no son iguales. Cuando yo no siento la presencia de Dios, yo me voy mal. Pero aunque Dios a veces no me toque y yo no le siento, yo sé que está igual. A veces he encerrado días acá y Dios no me ha hablado ni una sola palabra, ni una sola. ¿Sabes qué tal encerrarse 2 o 3 días que Dios no te hable? Que no te deje dormir. Estar acá buscando a Dios, solo silencio. Y vengo con ímpetu en mi corazón, con querer encontrarme con Él, que Él pueda hablarme, pueda dar una directiva. Silencio. Porque Dios prueba nuestro corazón, a ver si en verdad nosotros le estamos buscando. De corazón. Y yo le digo al Señor, Señor, aunque si no me quiere hablar, ¿también no vales? Yo te voy a seguir hablando igual. Y aunque no me hables, te voy a seguir buscando. Porque el que busca es el que encuentra. Y a veces Dios se esconde. Dios hace desear, como el agua. Si en verdad vos tenés sed de mí, de mi presencia, si vos tenés sed de mi voluntad, si vos tenés sed de mi propósito, si vos estás dispuesto a morirte por mi causa, estás dispuesto a morir para que yo haga mi voluntad en tu corazón, estás dispuesto. Ahora, si tu sed es una sed que solamente con una gota te alcanza, bueno, todavía te falta mucho. Usted tiene que tener una desesperación por Dios. ¿Saben los grandes avivamientos que han venido a esta tierra? Es porque hubo gente desesperada por la presencia de Dios. Hambrienta. ¿Tiene hambre usted? ¿Tiene sed? Acá la avisa, qué lindo si le tiene un poquito de agua, de esa agua allá del pozo aquel. Un deseo, ¿eh? Y yo creo que así David como rey, el Señor también como rey tiene sus deseos, ¿eh? Pero está buscando a los valientes que estén dispuestos a correr el riesgo y poner su vida para cumplir su deseo. A veces nosotros dejamos todo nuestro esfuerzo, toda nuestra mentalidad, todo nuestro afán, todo nuestro corazón, todo, metemos todo, hermano, solamente en nuestro proyecto y nuestros propios deseos. Y ni siquiera sabemos y entendemos cuál es el deseo de Dios. Entonces cada día somos un sobreviviente que no sabemos para qué cuerno estamos acá. ¿Para qué estamos? Lo único que voy a pedir es que Dios me ayude, nada. Ojalá seamos como esos de Adulam. ¿Sí? Valientes, dispuestos a todo, ¿eh? Que nuestro corazón quiera, anhele la presencia de Dios. Yo le comparto esta palabra, hermanos, para que usted vea su corazón. Dios va a romper todos los moldes, estructuras de nuestro corazón si estamos dispuestos. ¿Sí? Porque estos hombres que fueron los valientes de David fueron personas comunes y corrientes.
¿sí? Que se fueron a refugiar porque no sabían qué hacer con su vida, ¿verdad? Pero la palabra se cumple. Que lo necio, lo vil, lo menospreciado, lo que el mundo desecha, lo que nadie tiene en cuenta, Dios toma para glorificar su nombre. Estos hombres fueron tan importantes para el Señor, no para David, para el Señor, que Dios permitió que los nombres de ellos estén escritos en este libro, inspirados por el Espíritu Santo. Los nombres de ellos pasaron a ser perpetuos. Quedarán hasta que el Señor venga. Siempre alguien predicará de estos varones, los valientes de David. Bueno, yo quisiera que seamos los valientes de Jesús. ¿Sí o no? Tenemos que ser los valientes de Cristo. ¿Sí? Los que queremos hacer la sed de Él. Ese es el desafío. Ese es el desafío que tenemos por delante. Corazones dispuestos a saciar al Señor. ¿Se acuerdan cuando el Señor tuvo hambre y fue a la higuera esa que no dio fruto? El Señor la maldijo, ¿no? Y el otro día pasaron los discípulos y estaba seca de la raíz. Que no seamos como esa higuera. Que seamos como estos valientes, ¿no? Señor, que quiere agua, yo voy a buscar el agua. ¿Qué quiere? Almas, yo voy a buscar las almas. ¿Qué querés? Que clame y interceda, yo me voy a levantar a la madrugada y interceder a clamar. ¿Qué querés que te adore? Yo voy a abrir mi boca para alabarte. ¿Qué querés? Que difunda la palabra, que aprenda la palabra, lo voy a hacer para tu gloria. Va a ser un instrumento en la mano del Señor. Tiene que haber un deseo. Mire, el propósito real en un corazón consume a la persona. Usted despierta por eso, vive para eso y está dispuesto a morir por eso. Ese es el propósito de Dios. El ser humano despierta, vive y muere para comer y vestirse y tratar de pasar lo mejor en la tierra, nada más. Pero no somos del mundo, ¿no? Y Dios conoce todas tus necesidades y Él puede suplirlas. Pero cuando pongamos primeramente el reino de Dios en nuestro corazón. Señor, ¿cuál es tu necesidad? ¿Qué necesitas de mí? Contá conmigo. Yo voy a blandir mi espada, estoy dispuesto a afilarla e ir a donde me mande. Bueno, mira, ese Señor te prepara, te capacita. Dice, bueno, te va a tener allá a Paraguay a una iglesia. Anda por mí, allá. Déjalo todo. Anda por mí allá. ¿Qué tal? Porque hablamos de ese tipo de desafíos. No de cosas fáciles. Y recuerden que esta iglesia tiene un llamado. Que de acá se van a levantar hombres y mujeres, no para repollar acá toda la vida, para ser enviados a otro lugar. Y tenemos palabras proféticas que se van a abrir iglesias en otro lugar, en otra provincia. ¿Alguien va a ir? Yo no. Yo tengo que educarlo a ustedes. Pero alguien tiene que ir. ¿Sí? Los valientes son los que están preparados, ¿no? Puede pasar 10, 15 años, 20, no importa. Pero cuando el tiempo de Dios llega, uno tiene que estar con la espada afilada para decir, yo voy. Pero mira que allá no hay nada, ¿eh? Y hablan otro idioma. Yo voy. Contá conmigo, Señor. Mire, Dios toma las palabras nuestras muy en serio. No hable rápido, porque te puede condenar. Tiene que haber una determinación. Estos hombres estaban jugados. Si morimos por un poco de agua, morimos. Pero vamos a intentar darle lo que está deseando. Bien. Yo le pedí la actitud, ¿no? Porque ellos no tenían el Espíritu Santo, ¿eh? David sí, pero los otros no. Entonces no tenemos el Espíritu de poder en nosotros. Dios te tiene que prender, te tiene que encender. Mire, cuando el Espíritu Santo te prende y se activa, se revela el propósito, te va a consumir, te va a quitar la vida. El propósito de Dios te absorbe toda tu vida, toda tu mente, todos tus deseos. Se hacen nada delante del propósito de Dios. Yo vivo y muero por el propósito de Dios.
Yo me acuesto pensando en la iglesia. No duermo pensando en la iglesia. Me meto acá en la madrugada pensando en la iglesia. Camino, voy a comprar, estoy pensando en la iglesia. Todo el tiempo mi mente está en la iglesia. Porque el propósito de Dios te consume, hermano. No, bueno, deja para después, después pensamos el año que viene a ver qué hacemos. Mientras los hermanos vengan ahí. No, yo no tengo tiempo a perder. Poco el tiempo. Los años pasan rápido, no sé si usted se da cuenta, pasan rápido los años. Ya estamos en febrero ya arrancamos en febrero. Me parecía que ayer estaba diciendo, bueno, vamos el año que viene, ya estamos el año que viene. Está acelerado el tiempo. Sí. Así que bueno, yo le dejo esta palabra en su corazón. Sí. Vamos a orar. Solamente en ese lugar. Mañana vamos a cantar una canción, vamos a orar.